Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en el video de hoy vamos a estar aprendiendo todo lo relativo, ¿sí?, al intendente o a la intendenta de Bariloche, ¿sí? Todo esto está en los artículos, ya les digo, artículos 47 a 52 de la COMBA, ¿sí?, de la Carta Orgánica Municipal de San Carlos de Bariloche. Bien, vamos a esto. Yo me armé ahí un pizarrón, como todas las clases, para que tengamos un soporte gráfico, ¿sí? Que nos pueda ayudar. Bien, lo primero, ¿sí?, lo más importante, ¿cuáles son los requisitos para poder candidatearse, ¿sí?, para poder presentarse a candidato, ¿sí?, a candidata, a intendente o intendenta en Bariloche? Es bastante similar a lo que ya veníamos viendo, por ejemplo, para el gobernador de la provincia, o más o menos similar a los concejales, ¿sí? Más o menos, digo. Bien, acá hay una diferencia con los concejales, ya de entrada, o las concejales. El primero es que hay que tener como mínimo 30 años, ¿sí? 30 años de edad, ¿sí? A ustedes les faltan más o menos como 15 años más, ¿sí? Pero bueno, se pueden ir preparando. Segundo, que por cierto, aclarando eso, me encantaría en algún momento poder votar a algunos de ustedes, ¿sí? Pero es un detalle. Después, ¿cómo es? El segundo requisito es tener la ciudadanía argentina. Cuidado con esto, ¿sí? Les quiero explicar algo que es importante. Tener la ciudadanía argentina no significa necesariamente haber nacido en Argentina. No, sino que hay mucha gente, o sea, extranjeros, personas que nacieron en otro país, ¿sí? Puede ser un país limítrofe o puede ser un país lejano, lo que sea, que decidieron venirse a vivir a Argentina, ¿sí? Y uno puede hacer un trámite, ¿sí?, que se llama hacer la ciudadanía argentina, ¿sí?, que después de ese trámite nos dan un pasaporte argentino y un DNI argentino, un documento nacional de identidad argentino, y a partir de ese momento uno pasa a ser argentino, ¿sí? Y al revés, ¿sí?, hay muchos países que permiten lo mismo. Cuando uno se va desde Argentina hacia otro país, transcurrido cierto tiempo y habiendo cumplido ciertos requisitos, uno puede ser considerado ciudadano de ese otro país. Incluso hay personas que tienen dos ciudadanías, ¿sí? Les llaman la doble ciudadanía o incluso más, ¿sí? Que pueden tener ciudadanía en dos países distintos, ¿sí? Bien, así que recuerden, no hace falta haber nacido en Argentina, lo que sí hace falta es tener ¿cómo es? Es haber hecho el trámite de ciudadanía. Obviamente las personas que ya nacieron acá y viven acá, como por ejemplo buena parte de ustedes, son ciudadanos desde el primer día, ¿sí?, que nacieron. Bien, después el último y tercer requisito es haber residido los últimos 3 años en Bariloche, ¿sí? Esto quiere decir que ahí sí o sí yo tengo que haber estado viviendo en Bariloche los últimos 3 años, o sea, desde ahora 3 años hacia atrás, ¿sí? Eso es importante para poder candidatearse a Bariloche. Estaba pensando hacer lo siguiente, ¿sí? Yo en general no quiero transmitir muchas cosas políticas y demás, porque me parece importante que cada uno y una de ustedes tenga su propia, ¿cómo es? Su propia visión, ¿sí?, de alguna forma, y eso, ¿sí? O sea, es importante que cada uno piense qué le gusta y qué no le gusta. Y por esa razón yo mucho no hablo de personas reales, ¿sí? Pero en este caso dije, uy, qué buen ejemplo, ¿sí? Al día de hoy, que es 29 de junio, ¿sí? Eso, sepan, cada profe lo elige a su gusto, ¿sí? Les decía entonces que al día de hoy, ¿sí?, que es 29 de junio de 2020, el intendente se llama Gustavo Genuso, ¿sí?, en Bariloche, que es este señor que están viendo. Uy, claro, está voy a correr ahí está, voy a correr mi imagen para el otro lado, así lo pueden ver. Les decía entonces que al día de hoy el intendente se llama Gustavo Genuso, ¿sí? Y fíjense que dice que, bueno, es ingeniero nuclear, ¿sí?,
Y emprendedor social, político argentino, intendente de San Carlos de Bariloche. ¿Y dónde dice? Acá está, inicios. Gustavo Genuso nació el 24 de agosto de 1959 en la localidad de Azul, ¿sí? Azul, provincia de Buenos Aires, es una ciudad, ¿sí? Azul es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y si nos fijamos, ¿no? Fíjense que en ningún lugar de por aquí dice que tiene que haber nacido en Bariloche, ¿no? Pero sí, sin duda, tuvo que haber vivido los últimos 3 años, ¿sí? A ver si dice cuándo se mudó. Bueno, hizo su carrera en el Instituto Balseiro, así que yo imagino que está desde los 18 años, por ejemplo. Habría que ver, ¿sí? Bueno, creo que no lo dice. Se mudó para realizar sus estudios, ahí está, sí. Se debe haber mudado más o menos a los 18 años, ¿sí? Más o menos. Y fíjense que dice que fue elegido por primera vez el 10 de diciembre de 2015, ¿sí? Como intendente. Les digo esto porque conecta con el siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema es este. Duración del mandato, ¿sí? Y la posible reelección. Fíjense, en el artículo 48, ¿sí? De la Comba, que yo quiero que los lean, desde el artículo que les dije, desde el 47 al 51 o 52, ya no recuerdo, 52, quiero que los lean, ¿sí? Dice que, el artículo 48 dice que el mandato, ¿sí? O sea, desde que lo eligen, ¿sí? Su cargo dura 4 años, son 4 años de mandato, ¿sí? Y después dice que hay posibilidad de una reelección, ¿sí? Una sola reelección, o sea, dos mandatos consecutivos, ¿sí? De alguna manera, que por ende serían 4 más 4, 8, ¿sí? O sea, puede estar 8 años ininterrumpidos como intendente. Ahora lo vamos a ver. Y lo último que les quería comentar es que si después de esos 2 mandatos él quiere volver a presentarse, tiene que esperar 4 años desde que terminó el segundo mandato, ¿sí? Lo voy a explicar acá con una línea de tiempo. Y de hecho, hasta inclusive lo podríamos explicar con el ejemplo del intendente actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cosa es así, ¿sí? En 2015, el intendente actual, ¿sí? Gustavo Genuso, fue elegido por primera vez, ¿sí? O sea, por primera vez fue elegido en 2015, diciembre de 2015. Su primer mandato terminó en diciembre de 2019, ¿sí? O sea, fueron 4 años, ¿sí? Esos 4 años corresponden al primer mandato que fue electo por primera vez, ¿sí? Cuando terminó, en el caso a mí me viene buenísimo para el ejemplo, él decidió, o sea, tuvo ganas, ¿sí? De volver a presentarse. Dice, che, quiero ser intendente de nuevo, ¿sí? Entonces se presentó nuevamente y a eso y a su vez ganó, ¿sí? Nosotros a eso le decimos la reelección, ¿sí? No es la elección, con la primera, sino que es la reelección, ¿sí? Y entonces ahí, ahora está cumpliendo su segundo mandato. Ahora estamos en 2020, ¿sí? Estamos por acá, ¿sí? Y entonces significa que le quedan más o menos como 3 años, 2 años. En realidad le quedan 3 años y medio, ¿sí? Pero no la compliquemos, ¿sí? ¿Cómo es? Quiere decir que su segundo mandato va a terminar en diciembre de 2023, ¿sí? En esas elecciones, en las elecciones de diciembre de 2023, él no se va a poder presentar a intendente, ¿sí? No se puede candidatear a intendente porque la ley no se lo permite, ¿sí? El artículo 48, creo que dijimos, ¿sí? El artículo 48 no se lo permite. Entonces yo le puse ahí un hashtag, quédate en casa, ¿sí? En realidad no es que haga falta quedarse en casa, ¿sí? Sino que él no se puede presentar a intendente, pero se puede presentar a cualquier otra cosa. Por ejemplo, se puede presentar a concejal, ¿sí? O a lo que él quiera, ¿sí? Puede trabajar de lo que él quiera, ¿sí? De hecho es ingeniero nuclear, así que puede trabajar de lo que guste, ¿sí? Relacionado a eso. Y creo que también es docente, o fue docente, ¿sí? Y ¿cómo es? Lo que sí puede hacer, en un caso así hipotético, posible, ¿sí? Puede volver a presentarse después de que termina ese periodo de quédate en casa, ¿sí? El periodo de descanso, ¿sí? Entonces, eso sería
Acá hay un error. Acá hay un error de escritura, porque es 23, 24, 25, 26. Esto sería, perdonen que lo arreglo acá justo en la mitad del video, pero él se puede volver a presentar en 2027, ¿sí? En diciembre de 2027. Esto sería 28. Me quedó mal. Ahí está. Esto sería 2029. Me quedó muy junto. Esto sería 2030. Y por último acá, se lo voy a corregir antes de mandárselo a ustedes, así no tienen que andar dándose cuenta de que hay un error ahí. Igual está bueno que tengan una mirada crítica, eso nunca está de más. A mí me está tocando hacer una serie de materias en la facultad que el profe tiene algunos errores de vez en cuando y a veces uno duda, ¿sí? Por eso es importante la mirada crítica. Les decía entonces que el periodo de descanso va a ser de 2023 a 2027, ¿sí? Y en 2027 se puede volver a presentar, ¿sí? Esta sería como la tercera vez, ¿sí? Que se presenta a esas elecciones, ¿sí? Supongamos que gana, ¿sí? Qué sé yo. Imaginando que gana, sería la tercera elección en la que gana, pero sería la primera después de haber descansado, ¿sí? Así que de alguna manera vuelve todo a contar, a cuenta desde cero, ¿sí? Entonces sería ese su tercer mandato, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes entiendan siempre que jamás puede suceder que el segundo y el tercer mandato, siempre pensando que el primero y el segundo fueron consecutivos, el segundo y el tercero no pueden estar juntos, ¿sí? Tiene que esperar un mandato en el medio, ¿sí? Bien, bueno, espero que eso se haya entendido. Ahora vienen algunas condiciones, ¿sí? Que tenemos, que las expresan mucho en el artículo 48 y también en el 50, que dice lo siguiente. Primero, exclusividad. Mientras una persona es intendenta o intendente de Bariloche, no puede hacer otro tipo de trabajo, ¿sí? Ese trabajo no puede ser ni un cargo público ni cualquier otra profesión, ¿sí? De lo que sea. O sea, por ejemplo, mientras uno es intendente, no puede ser al mismo tiempo el director del área de tránsito de la ciudad, ¿sí? No puede. Mientras uno es intendente, no puede ser, por ejemplo, gobernador de la provincia, ¿sí? O no puede ser presidente de la nación, no puede ser diputado nacional, ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que...? Les voy a dejar que ustedes lo piensen, ¿sí? Ahora les voy a hacer una serie de preguntas y quiero que me las contesten por los comentarios o donde sea, ¿sí? La segunda es, el intendente o la intendenta sí o sí tienen que vivir en Bariloche, ¿sí? O sea, mientras están ejerciendo, ¿sí? Su cargo de intendente o de intendenta, tienen que estar viviendo en la ciudad de Bariloche. No puede ser que viva, por ejemplo, en Dinahuapi, ¿sí? Porque Dinahuapi es otra ciudad, ¿sí? No puede vivir en Villa Langostura o en El Bolsón o en Neuquén, no. Tiene que vivir en Bariloche porque la idea es que esté cerca de su trabajo, ¿sí? Segunda cosa, o sea, no puede trabajar a distancia, tal vez, en cierto sentido, ¿sí? No puede irse esto es interesante, ¿sí? No puede irse de la ciudad por más de 5 días consecutivos, ¿sí? Es increíble, ¿no? O sea, no, increíble no, está bueno, ¿sí? Pero es bastante estricto, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque ponele que se quiere ir de vacaciones. ¿Se puede ir de vacaciones? Sí. Pero le tiene que pedir permiso al Consejo Municipal, ¿sí? O sea, si el intendente se quiere ir más de 5 días de Bariloche, le tiene que pedir permiso al Consejo Municipal, ¿sí? A esos 11 concejales que nosotros aprendimos, le tiene que pedir permiso, ¿sí? ¿Y qué pasa si le dan el permiso? Instantáneamente, ¿sí? Si se va por esos días, le pasa sus funciones de intendente al presidente o a la presidenta del Consejo Municipal, ¿sí? Esto sería lo siguiente. Nosotros algo ya aprendimos de esto cuando entrábamos en el sitio web, ¿sí? Del Consejo de Bariloche. Creo que eso fue en el trabajo práctico número 6, ¿sí? Veíamos acá que estaba el listado de
los concejales, las concejales, ¿sí? Fíjense que la primera que está acá, ¿sí? Que en este caso es Natalia Almonacid, es concejal, ¿sí? Y a su vez es la presidenta del consejo municipal, ¿sí? La primera vez que se junta el consejo dicen, bueno, el presidente o la presidenta va a ser vos, ¿sí? Que en general forma parte del partido político que ganó las elecciones a concejales, ¿sí? Pero bueno, eso es un caso particular, ¿sí? ¿Cómo es? Y entonces pasa a trabajar como intendente o intendenta el presidente o la presidenta del consejo municipal. Así que de alguna manera Bariloche nunca puede quedarse sin intendente, en cierto sentido, ¿sí? Mientras está de vacaciones, ponele el intendente electo, va a estar trabajando el presidente o la presidenta del consejo, ¿sí? Bien, ahora les quería hacer una serie de preguntas. Primero que nada, ¿por qué razón piensan ustedes que en la comba dice esto de que tiene que haber un periodo de descanso en el medio ahí? O sea, después de la segunda reelección, obligatoriamente hay un periodo de descanso. Me gustaría que me lo contesten en los comentarios, ¿sí? En los comentarios del video de YouTube o en los comentarios de el Classroom, ¿sí? Donde ustedes quieran. Me gustaría a ver si se dan cuenta por qué razón está bueno que aflojen un poco, ¿sí? Y lo segundo, hay varias razones, ¿sí? Cuéntenme la que ustedes quieran o todas. Y después, ¿por qué razón piensan que está bueno que el cargo de intendente sea exclusivo, ¿sí? ¿Por qué el intendente no puede ser intendente y al mismo tiempo zapatero, por ejemplo? O arquitecto, o sea, trabajando de arquitecto o lo que él quiera, ¿sí? De hecho, él es ingeniero nuclear. La ley le prohíbe que trabaje de ingeniero nuclear mientras es intendente. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es así? Bien, y el último tema que quería que veamos, ¿sí? Relativo al intendente de Bariloche, es bastante simple, está en el artículo 51. El artículo 51, que lo vamos a ver todos juntos ahora, ¿sí? No lo vamos a leer entero, pero sí algunos, así algunos incisos. Dice deberes y atribuciones del intendente o la intendenta de la municipalidad de Bariloche. Ustedes saben que los deberes vienen a ser como las obligaciones, ¿sí? Las cosas que está obligado a hacer, ¿sí? Y las atribuciones se refiere más bien a aquellas cosas que tiene permiso, ¿sí? Para hacer. O sea, son cosas que le corresponden a él, que le dejan que las haga él, ¿sí? Bien, dice por ejemplo el primer inciso, ¿sí? ¿Qué hace el intendente? El artículo 51 responde a eso. ¿Qué hace? ¿De qué trabaja? Bueno, dice que administra los bienes del patrimonio municipal, ¿sí? Ustedes saben que la municipalidad tiene muchas casas, ¿sí? Tiene muchos, más que casas, tiene edificios, ¿sí? Tiene camiones, tiene tractores, tiene barredoras, tiene recolectoras, un montón de cosas, ¿sí? Que son de la municipalidad, ¿sí? Entonces el intendente es quien administra eso, ¿sí? Voy a comprar más, voy a vender esto, ¿sí? Lo que sea. Pero dice que lo administra el intendente, siempre con permiso del consejo. Después, una segunda que me... Bueno, la 2 ya la saben, ¿sí? Cuando se hace una ordenanza, el intendente la tiene que promulgar y publicar, ¿sí? Y reglamentarlas también, de hecho. Lo vimos todo eso. Bueno, tiene el derecho a veto, ¿sí? Eso ya lo saben, en las ordenanzas. Hace resoluciones, ¿sí? Algo vimos de eso. Presenta proyectos de ordenanza, toda esta parte ya más o menos lo vimos. Después, ¿qué más? El 8, por ejemplo, dice nombrar y remover a los funcionarios y empleados de administración a su cargo, ¿sí? Por ejemplo, el intendente tiene que elegir al director de tránsito o a la directora del área de tránsito, ¿sí? Que coordina toda esa área, por ejemplo, ¿sí? Es uno de los ejemplos, hay un montón. También está defensa civil, también está la jefatura de gabinete, un montón de cosas, ¿sí? Después, las licitaciones públicas, ¿sí?
el intendente o la intendente, ¿sí? Es el encargado, siempre con acuerdo del consejo municipal, ¿sí? Esto es importante, tiene que tener el acuerdo del consejo municipal en lo relativo a las licitaciones públicas, ¿sí? Por ejemplo, alguna obra pública, vamos a hacer un puente, ¿sí? Hay que llamar a empresas. Bueno, todo ese proceso de llamar a las empresas y elegir a una lo hace el intendente con la aceptación del consejo, ¿sí? Bueno, se encarga de hacer los pagos, ¿sí? Y recaudar el dinero que se cobra de las tasas municipales, por ejemplo, o de las contribuciones especiales, ¿sí? ¿Qué más? Celebra contratos, ¿sí? Sí, controla, ¿sí? Controla un montón de cosas, ¿sí? Controla todo lo relativo al área municipal, ¿sí? Por ejemplo, si está el servicio de recolección de basura, de residuos, perdón, es el intendente el que controla que todo eso funcione bien. De hecho, ahora que justo cayó una nevada bastante intensa, es el intendente el que está atento a que todo el operativo de quitar la nieve, ¿sí? Funcione bien, ¿sí? Bueno, después controla el presupuesto municipal, ¿sí? Esto significa lo siguiente, que una vez por año hay que estimar, ¿sí? Suponer, a ver cuánto dinero se va a gastar el año que viene. Entonces el intendente hace ese presupuesto. El 20 me pareció interesante que lo pensemos un poco. Dice, informar personalmente al Consejo Municipal en la primera sesión de cada año y a su vez una vez cada 3 meses sobre el estado de ejecución de las cuentas públicas, ¿sí? O sea, yo les hablé recién de ese presupuesto. Lo interesante es que una vez cada 3 meses tiene que ir hacia el consejo y contar en qué se gastó el dinero y de dónde salió ese dinero, ¿sí? O sea, cuánto se cobró al pueblo de las más que nada de las tasas municipales, y después de eso en qué se gastó ese dinero, ¿sí? Se lo tiene que decir al consejo y el consejo tiene que estar de acuerdo. Bueno, después dice fiscalizar a las personas físicas y jurídicas que ejecuten una obra pública, ¿sí? O sea, después de eso que yo les dije que era la licitación, después de eso la empresa tiene que empezar a hacer la obra y el intendente tiene que controlar que esté todo bien, ¿sí? Que no haga trampas ni nada por el estilo. Y eso, ¿sí? Más o menos eso era lo que les quería comentar de lo que hace el intendente. Bien, esto es por ahora, nos estaremos viendo pronto, ¿sí? Les mando un saludo muy grande y cualquier consulta me escriben. Chau, chau.